Gracias a Dios porque podemos llegar a la palabra de Dios en este momento. Espero algún día poder hablar también en ucraniano y en ruso para venir a predicarles suerte, ¿verdad? Lástima que no estaba el traductor porque traemos un mensaje. Yo sé que el pastor tiene un mensaje precioso también para ellos, pero tenemos un mensaje lindo y precioso en esta mañana que quiero enseñárselos a ustedes y confiando en que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Entonces yo les invito por favor de una vez a pasar más adelante un poquitico los que están atrás, si pueden de una vez tomar asiento aquí adelante para empezar con el mensaje en esta mañana. Y vamos a empezar en esta mañana buscando en nuestras Biblias en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vamos a tener un mensaje precioso de la parte de Dios, basados en el libro de Hebreos, y vamos a estar buscando varios pasajes durante el periodo del mensaje. Hebreos capítulo 11. Les invito a orar conmigo en esta mañana, por favor. Vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de estar delante de usted. Te pido, Señor Jesús, que hables a nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Dios, para poder entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida y que el Espíritu Santo, Dios, trabaje en nosotros para entenderla bien, Señor, y saber que eres tú el que nos está hablando. Simple y sencillamente nos paramos aquí a enseñar tu palabra, pero el que trabaja en los corazones es el Espíritu Santo. Ponemos este mensaje en tus manos, el mensaje de nuestro hermano Alex, allá los hermanos también, para que tú nos uses en este día, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a estar hablando un poquito. Ustedes saben que el libro de Hebreos en el capítulo 11 es el libro el capítulo de la fe. ¿Verdad? Es donde se especifica bien lo que es la fe y es donde encontramos nosotros a los grandes hombres y mujeres de fe. Si están escritos en ese libro fue porque en algún momento de su vida ellos demostraron haber tenido fe y haber creído en Dios. Si no hubiera sido así, no hubieran estado ahí, ¿verdad? En el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lea conmigo, por favor. Repitan conmigo este versículo, vamos a leerlo todos juntos. Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así, pero, vamos a leerlo todos unidos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es la fe, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas y usted puede venir a cantar, usted puede venir a saltar, usted puede venir a la iglesia a hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene fe en Dios, usted nunca va a agradar a Dios. Usted puede llegar a la iglesia y puede salir a visitar y puede hacer muchas cosas, pero si usted no le cree a Dios, usted nunca va a agradar a Dios. Nosotros debemos de tener fe en que nuestro Dios vive, amén, que es un Dios grande y galardonador de los que le buscan, que es un Dios poderoso para hacer de nosotros personas que le honren y le glorifiquen si nosotros le creemos a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Si usted le cree a Dios, usted tiene que hacer todo para el agrado del Señor. Pero usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que aprender a entender que Dios lo único que pide de nosotros es que le creamos. Cuando Dios prometió a Jesucristo hace muchos años, allá se acuerdan por en el Antiguo Testamento, desde el momento en que Adán y Eva ellos pecaron, desde ese momento ya Dios había prometido un Salvador. ¿Y cómo le ha costado al mundo
creer, o les costó creer en ese Salvador. Pasaron más de 2000 años desde que llegó la promesa de Cristo hasta el nacimiento de Cristo y la gente no creía en él. La gente no creía en las promesas. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios trabajó directamente con el pueblo de Israel. Cómo Dios les enseñaba a través de su palabra, a través de... ¿Ustedes se acuerdan cuando ellos iban allá por el desierto, el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan qué era lo que había? Una columna de fuego. Y en el día, como un tornado, podemos decir nosotros, ¿verdad? Y cómo Dios en diferentes lugares les fue mostrando a ellos su poder, y aún así, en muchos casos, ellos fallaron y no le creían a Dios. Teniéndolo a Él, ahí viendo los milagros, viendo las cosas que Dios hacía para ellos, muchas veces ellos no creían en Él. Dios les puso a siervos como Abraham, les puso a siervos como a Moisés, les puso a siervos como Josué, les puso siervos que para mí es uno de los grandes, Elías. Hombres grandes que hicieron grandes cosas para que la gente creyera en Dios, y la gente no creía en Dios. Vemos un tiempo de silencio desde Malaquías hasta Mateo, más de 400 años de silencio, donde la gente no sabía nada, ni había en ese momento gente que les estuviera enseñando la verdad, porque ellos en ese momento tenían a los fariseos y tenían aquí un montón de gente ahí, pero no les estaban enseñando la verdad. Ellos deberían en esos años de darse cuenta que la promesa de Dios en Cristo Jesús se les estaba acercando. La tenían cerca. Vino el nacimiento del Señor Jesucristo. Y aún así Cristo en la tierra, y ellos no creyeron en Cristo. Ellos tenían un corazón duro. Ellos tenían un corazón alejado de Dios. Ellos no creyeron en la promesa de Dios, y muy pocos, a pesar de que era Cristo, el Hijo de Dios, creyeron en Él. Tantos al punto que hasta lo llevaron a la muerte. Y el pueblo de Israel, que vio grandes promesas desde tiempos atrás, tuvo al Dios mismo en su tierra y no lo reconocieron. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros escuchamos el mensaje de Dios de todo lado. Pero ¿cómo nos cuesta creer en Dios? ¿Cómo nos cuesta crecer en fe? La fe para nosotros es importantísimo. Y esta iglesia, yo sé que esta iglesia está comenzando, tiene poco tiempo, pero yo sé que muchos de ustedes ya son cristianos de varios años. Y tienen que aprender también a creer y a confiar en Dios. La palabra de Dios en el libro de Hebreos nos dice: es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay. Dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí, para comenzar, dice: si la fe está en nosotros, es importante que recordemos algunas cosas que quiero enseñarle hoy. Número 1, dice: vivimos para Cristo. Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo de Gálatas 2:20? Es muy conocido, ¿verdad? ¿Quién me lo puede decir? A ver si se acuerdan. Gálatas 2:20. Comienza: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por fe. Dice: y vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Usted tiene fe en Cristo? Sí, amén, amén. ¿Usted le cree a Cristo? Sí, amén. Hermano pastor, con permiso. Yo creo en mi Cristo. Él me sanó en una leucemia y yo fui a la caja a comprar. Amén. Y cuando yo lo recibí en el hospital, él me habló a las 3 de la mañana. Amén. Y me dijo: hija mía, te he levantado cuando venció. Quiero que visite los enfermitos. Les quité
pique, que yo te sané y te levanté de esas camas, pero primero me dijo, sos sana y sos salva, sos sana y sos salva. Y ese mismo día que me habló el Señor, me dio una salva en el hospital hace 30 años. Amén, amén. Dios es bueno, Dios es grande y Dios hace milagros, así como los hizo antes, los hace hoy. Nosotros debemos de creerle a Dios. Nosotros debemos de saber que nosotros tenemos que vivir únicamente para una persona, que se llama Cristo. No hay otra cosa por la cual el cristiano hoy en día tiene que vivir si no es a través de su vida depositada en Cristo. Este mundo está viviendo cosas increíbles, está pasando cosas increíbles y que el cristiano ciego en su pecado y en su necedad no está viendo. Pero la Biblia dice que Cristo pronto viene y que la venida del Señor está tan cerca que nuestro tiempo tiene que dedicarse prácticamente a creer en Dios, a tener fe en Dios y a testificar de Dios, del Evangelio de Cristo a otras personas. Sí, amén. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en otras cosas más que enseñando a otras personas de Cristo. ¿Tenemos que trabajar? Sí, tenemos que trabajar. ¿Tenemos que ir y hacer cosas? Sí, tenemos que hacer. Pero nosotros debemos de creer en que lo más importante que tenemos en este momento es llevar el Evangelio de Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. No hay nada más importante que hablarle a otras personas de Cristo. Gloria a Dios. Hay muchas personas que se están perdiendo. Hay muchas personas que se están yendo hacia el infierno porque hay cristianos, entre comillas digo muchos de ellos, que ni le creen a Cristo ni creen que Cristo va a venir y están llevando una vida como les da la gana, haciendo lo que les da la gana, pensando más en cosas terrenales que en las cosas espirituales. Sí. Le creen más a sus fuerzas que a Dios. Le tienen más fe a sus trabajos y a las cosas que pueden hacer aquí en este mundo que a lo que Dios puede hacer en ustedes. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos de creer a Cristo y debemos de vivir para Cristo. Nosotros debemos de entender que la fe es lo que tiene en pie al cristiano. Si usted quiere permanecer en pie, usted tiene que tener mucha fe. Usted tiene que tener fe agarrada y arraigada de Cristo. Si nosotros leemos este libro de Hebreos, vamos a entender que esos hombres que estuvieron ahí o que están ahí escritos, están escritos ahí porque tuvieron una fe increíble para con Dios. Yo le digo a la gente, ¿qué hubiera pasado si Josué, cuando Dios le dijo a Josué, usted va a ir a conquistar Jericó, y le dijo, usted tiene que ir, llevar al pueblo y ponerlo a caminar durante 7 días alrededor de una muralla sin hacer bulla, solo caminar y caminar y caminar, y al séptimo día usted va a hacer esto? ¿Ustedes creen que la gente entendió eso al principio? Cuando Dios le dijo a José, usted va a ir y te va a ir con todo. Y era un ejército. No eran 4 ni 5 gatos, eran miles de hombres armados, hombres de guerra, hombres que estaban acostumbrados a ir a matar y a pelear y a despedazar lo que tenían que despedazar. Vayan a caminar. Y se fueron a caminar. Y cuando Josué les dijo, me imagino que muchos de esos soldados dijeron, bueno, este hombre ya se le separaron las cabras, ¿verdad? Ahora sí se volvió camote este señor, mándanos a caminar. ¿Por qué no vamos y entramos con las fuerzas? No, porque Josué había escuchado la voz de Dios. Josué ya sabía lo que era escuchar la voz de Dios. Josué ya sabía lo que era tener fe en Dios porque venía de un líder que le había enseñado que no había cosa más importante que tenerle fe a Dios. Moisés le enseñó a Josué, usted tiene que creerle a Dios. Usted estuvo conmigo cuando el mar se abrió. Usted estuvo conmigo con las columnas de fuego. Usted estuvo conmigo esto y esto y esto. Y también Josué estuvo con ellos cuando 40 años caminaron. Porque el pueblo no le hizo caso a Dios. Él simplemente comenzó a caminar esas murallas.
Y yo me imagino también la gente que estaba a la otra de las murallas. Ellos eran un ejército también de Jericó. Cuando veían a esa gente caminar, y esos judíos están locos, ¿no? 6 días debajo de ese sol. En ese sol, dale, todo el día, callados. Y al 7º día, cuando llegó el evento, Josué les dijo, ahora si aquí es gritando y sonando esas trompetas a todo galillo. Más loco se vuelve este hombre, aquí hay que gritar. Y los otros que estaban en el otro, y estos hombres están locos dando vuelta. ¿Cuándo van a ganarnos así dándole vuelta? Y ellos se van a llegar a pelear ya cansados después de 7 días de llevar sol. Pero ya Dios había hablado. Y cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo, ¿qué pasó? Los muros de Jericó se derrumbaron sin mover un dedo. Y ellos ganaron una batalla sin mover un dedo, porque el pueblo huyó. Josué tenía fe en Dios. Josué le creyó a Dios. Y eso me enseña a mí que si yo le creo a Dios, yo tengo el poder en Cristo Jesús para derribar cualquier muralla que esté delante de mí. Simplemente en creerle a Dios. Porque Dios se va a encargar de despedazarla, no soy yo. Muchas veces en la vida de nosotros los cristianos se nos van a enfrentar murallas y cosas las cuales para usted va a ser imposible. Y usted dice, no, yo eso no puedo hacerlo. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a través de muchos años, y hermanos, les hablo con todo corazón, a estar muchas veces delante de murallas que yo digo, Señor, ahora sí me la puso usted bonita. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer yo para pasar esto? Pero aprendí hace muchos años a creerle a Dios y a confiar en su palabra. Y Dios ha hecho cosas que yo digo en este momento, Señor, solo usted. Cuando yo empecé con las campañas de Navidad, comencé con poquitos niños, 10 niños, 20 niños, y fue creciendo y fue creciendo. Y ahí está mi hermano Blas, que no me deja mentir. Nosotros hemos llegado a campañas, empezar un diciembre sin un solo regalo. Faltando tal vez un 22 días y no tener un regalo. Con una lista de 600, 700 niños esperando. Y yo le dije a Dios, bueno, Dios, si usted me metió a mí en este embrollo, yo me metí porque usted me dijo. Ahora a usted le toca sacarme de esto. Y hemos visto, en términos de semanas, Dios proveyendo más de lo que necesitamos y nos sobran. Es una campaña que cuesta alrededor de 7 o 8 millones de colones suavecito. Hermano, yo no tengo ni bicicleta para andar, pero tengo un Dios que es dueño de todo. Dios siempre da. Dios siempre va a proveer. Dios tiene el poder de proveer si usted y yo le creemos. Dios tiene el poder y es el único que a través de la fe que nosotros tengamos en Él, es el único que nos ayuda a andar. Es el único que nos ayuda a caminar, a seguir hacia adelante. Usted no puede caminar en este mundo si usted no se agarra de Dios. Usted no puede pasar las cosas que vienen a su vida si usted no se agarra de Dios. Usted tiene que aprender a andar, a caminar, a andar en las pisadas del Maestro. Por eso Cristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él nos dijo a nosotros, yo soy el camino. El camino que el cristiano tiene que seguir es Cristo. Donde esté y como esté, usted tiene que caminar en el camino de Cristo. Usted no puede andar por otro lado. En el momento en que usted y yo nos desviamos del camino de Cristo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos perdemos. En el momento en que usted quita su fe y su mirada de Cristo, ¿sabe qué le va a pasar? Ustedes se acuerdan cuando Cristo venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que había un hombre que se llamaba, ¿cómo? Pedro. Y Jesús le dijo, venga acá, venga. Y él llegó, se bajó y caminó en el agua. Él iba caminando y tenía su mirada puesta ¿en quién? En Cristo. Pero ¿qué pasó cuando él desvió la mirada?
Se está hundiendo. Sí. Quitó la mirada de Cristo y se comenzó a hundir. Cuando usted quita la mirada de Cristo, se comienza a hundir. Pero lo más lindo que tenemos nosotros los cristianos es que Cristo estaba ahí y le dijo, venga acá. Y lo volvió a sacar. Y lo volvió a parar ¿sobre qué? Sobre las aguas. Y lo llevó hacia el bote. Cristo nos saca a nosotros de donde este mundo nos mete. Cuando nosotros volvemos la mirada a Él. Cuando usted pone la mirada en Cristo, usted tiene el poder para hacer muchas cosas. Cuando usted le cree al Señor Jesucristo, usted tiene el poder para hacer muchas cosas. Dice, si andar en las pisadas de aquellos que fueron primero que nosotros y fueron victoriosos, porque creyeron en Dios y dejaron que Él los guiara. Abraham comenzó a caminar creyéndole a Dios, ¿cierto o no? Sí, ustedes, todos papás aquí, ¿quiénes son papás y tienen hijos? Levante la mano, usted es papá y tiene hijos. O alguien muy querido, hijos, o alguien que usted quiera mucho, porque hay muchos, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos yo los quiero como si fueran mis hijos. Y yo me pongo a pensar en Abraham, ya viejo. Amén. Ya viejo Abraham, con su esposa ya viejita. Y Dios les cumplió la promesa de darles un hijo, ¿sí o no? Sí, amén. Y qué increíble que Dios les dio al hijo y les dio a ese hijo, lo hizo crecer, ya hecho un jovencito, tal vez podía tener unos 12, 14 años en ese momento. Y en esa fecha Dios le dijo a Abraham, agarre a su hijo y se va para el desierto y lo va a sacrificar para mí. Qué duro, ¿ah? Agarrar a su único hijo, después de viejo que Dios se lo dio, y agarrarlo en la mano, llevárselo, poner al hijo a cargar la leña, hacer todo, y llevárselo para el desierto, hacer el altar. Ya cuando tenía todo el altar, poner la leñita, yo me imagino que el hijo y el papá está camote, no trajimos el cordero, ni trajimos nada para sacrificar. ¿Dónde está? Era él. Y cuando ese papá agarró a ese hijo, nada más métase en su cabeza. El corazón de ese padre, cuando él agarró a su hijo, lo montó ahí. Y lo montó ahí, ya estaba listo con el puñal para sacrificarlo. Y Dios le dijo, basta ahí. Él demostró la fe que él le tenía a Dios. Él sabía que Dios tenía cosas grandes. Y si Dios le pidió a su hijo era porque tenía cosas grandes. Abraham tenía fe en Dios. Qué dolor más grande, ¿verdad? Imagínense en el dolor que tuvo nuestro Padre Celestial cuando su hijo estuvo crucificado en la cruz y ese hijo se murió. Dios eterno, todopoderoso. El mismo Cristo, Dios eterno, todopoderoso. ¿Podían impedirlo, sí o no? Pero su papá vio a su hijo sacrificado por usted. Y nos cuesta a nosotros tener fe en ese Cristo. Y nos cuesta a nosotros a creerle a ese Cristo. Porque hermanos, yo mismo puedo decir que muchas veces me falta fe. Y no le creo a Dios. Y viendo tantas cosas que Él hace, me falta fe para creerle a Dios. En veces nosotros mismos ponemos las barreras para no creerle a Dios. En veces usted y yo somos los culpables de que Dios en veces no actúa y no nos da las cosas que queremos o que necesitamos porque no le creemos. Dice Dios, no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. Nos falta fe para creerle a Dios. ¿Ustedes creen que esta iglesia se puede llenar? Sí, amén. ¿Ustedes creen? Sí. Yo esperaba que me dijeran, sí, amén. Sí, amén. Yo dije sí, amén. Porque nosotros los cristianos, se los acabo de recalcar, nos falta fe. Yo creo en que Dios puede llenar esta iglesia y puede llenar todas las iglesias si hubiéramos cristianos que le tuviéramos más fe a Él. Si le creyéramos más a Él, si le dedicáramos más tiempo a Él,
Nosotros necesitamos sacar tiempo para servirle a Dios. Porque si nosotros decimos que nos acercamos a Dios, tenemos que decir que le creemos a Dios. Y una forma en que nosotros podemos demostrarle a Dios que le creemos es sirviéndole a través de llevar la palabra de Dios a otros lugares. Porque igual, hermanos, conozco a muchos cristianos que son felices, como digo, vienen a la iglesia, se sientan, son felices, todo bien. Pero a la hora de salir, cuando el pastor dice, hermano, necesito gente que vaya conmigo a visitar, necesito gente que vaya conmigo a ganar almas, no llega nadie. Y todo el mundo el domingo feliz. Y me alegro cuando llega a la iglesia una visita, ¿sí o no? Y tal vez esa visita llegó solo porque no hubo nadie que lo invitara, fue el Espíritu Santo que tocó el corazón y los trajo. Pero no es cierto que todos nosotros tenemos gente conocida que no conoce de Cristo. No es cierto que tenemos familias que no conocen de Cristo. No es cierto que en su vecindario hay personas que están necesitando de alguien que le lleve el mensaje de Dios y que los traiga a escuchar el mensaje de Dios. Nuestro compromiso, yo no digo compromiso, nuestro gozo, nuestro placer es poder traer gente a los pies de Cristo. Y qué lindo sería que usted pueda decir, hoy traje una visita. Porque si hay algo lindo es cuando usted siente en su corazón que usted trajo una persona. Y si esa persona aceptó a Cristo, todavía mucho más. Que si no aceptó a Cristo, bueno, ya eso es trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es traer a las personas a la casa de Dios. Nuestro trabajo como iglesia es traer personas a la casa de Dios. Y aquí el Espíritu Santo a través de su palabra trabaja para trabajar en ese corazón. Y si ese corazón dentro de la voluntad de Dios está que sea salvo, ese día va a ser salvo. Pero nosotros tenemos que traer las personas a los pies de Cristo. Pero para eso usted tiene que creerle a Dios y tener fe en Dios. Hermanos y hermanas, nuestro tiempo del cristiano en la tierra se está acabando. El tiempo de la gracia que Cristo nos dio se está acabando. El tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios está llegando a su final. ¿Ustedes saben cuál es la última promesa que le falta al pueblo cristiano en esta tierra para ser llevados de aquí? La última promesa bíblica para nosotros los cristianos. ¿Saben cuál es? ¿No saben? Ustedes han escuchado del rapto de la iglesia. La última promesa para nosotros es el rapto. Es el tiempo en que Cristo va a venir, como dice, como ladrón en la noche y nos va a llevar. ¿Usted cree en eso? ¿Usted tiene fe en eso? ¿Usted cree que Cristo va a venir por usted? ¿Amén o no? Cristo va a venir por su iglesia, por usted y por mí que tenemos a Cristo como Salvador. Y el tiempo se está acabando. Así es. La palabra de Dios nos enseña a través de la historia cómo nosotros podemos ir entendiendo los tiempos del fin. Y una de las últimas promesas para entrar a ese periodo de fin fue cuando el pueblo de Israel llegó a ser otra vez nación. El pueblo de Israel, ustedes, para darles un poquito así, la profecía bíblica está basada en Israel. Nosotros somos parte de la gracia, pero la profecía bíblica está basada en Israel, que nos incluye a nosotros. La Biblia dice que cuando Israel volviera a ser nación otra vez, de ahí se comenzaba a cumplir esa última semana antes del rapto. ¿Ustedes saben cuándo fue Israel otra vez nación? ¿En qué año volvió a ser Israel nación? ¿Ah? 1948. Y de ahí comenzaba la última semana. 70 años. ¿Cuántos años hacen del 48 a qué años se cumplieron los 70 años?
2018. 70 años bíblicos que habla la Biblia. Y de ahí en adelante Cristo viene en cualquier momento. La Biblia no da fechas, ni podemos nosotros como pastores decir tal día o tal día, pero sí nos da a nosotros a través de la Escritura ejemplos para ver, historia para estudiar y las cosas que están sucediendo en este mundo para decir Cristo ahorita viene. Hermanos, estamos en los últimos años. Pueden ser 10, quién no sé, pero estamos en los últimos años. El pueblo de Israel esperó más de 2000 años para que llegara Cristo, ¿sí o no? 400 años de Malaquías a Mateo para que llegara Cristo. Nosotros estamos en los últimos tiempos para que Cristo venga. Y lo único que Cristo nos pide a nosotros y que Dios nos pide a nosotros es tengamos fe y creámosle a Él. Nada más. Dios nos pide a nosotros que le tengamos fe para hacer su voluntad. Fe para creer en Él. Fe para saber que Dios tiene el poder que tuvo antes, lo tiene ahora y lo tendrá siempre. Siempre el poder va a estar en Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted quiere vencer al mundo, usted tiene que tener fe en Dios. Amén. Ustedes no conocen un montón de cristianos que, oigan, a veces hasta que cansa, estarlos oyendo, ay hermano, mira que caí en esto, ay hermano, mira que fallé esto, mira, me falta esto. Y siempre es una pura queja. Y yo les digo, díganme una cosa, ¿dónde está el Dios en el que ustedes creen? Si Dios es un Dios de fuerza y poder. Amén. Si Dios te promete grandes cosas, lo único es que no le creemos. Hay algunos que me dicen, hermano, es que yo le pido a Dios millones. ¿Para qué los quiere? Y le pido un montón de plata y está muriéndose en la salud, porque no le pide salud antes que dinero. Hay personas que pasan enfermas. Yo, bueno, me conozco una, me acuerdo hace muchos años, cuando estaba más jovencillo, había una muchacha en la iglesia que nosotros le decíamos calamidades. Esa mujer, bueno, esa muchacha, no sé, esa muchacha veía un perro renqueando y al rato ya andaba renqueando. Era una cosa increíble, o sea, no había un día en que esa muchacha no llegara y dijera, me pasa esto, o tengo esto, o los doctores me dijeron, y un día a mí me sacó la paciencia, le digo, dígame una cosa, le digo, ¿usted en qué Dios cree? Le digo, si usted todo el tiempo pasa enferma, le digo, agárrese de Dios fuerte, clámele a Dios, le digo, órele a Dios. Le digo, saque un tiempo para ayunar usted solas con Dios, le digo, y ayune y ponga su vida en Dios, le digo, y confíe en que Dios la va a sanar a usted todo eso y se lo va a quitar, le digo. Porque Dios tiene ese poder. Digo, pero cuando nosotros pasamos quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos, digo, yo le digo, le soy sincero, yo no creo que usted tenga su fe en Dios y que usted le crea a Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Sí, amén, gloria a Dios. Dios nos ha sacado a nosotros de muchas necesidades, amén. Dios nos ha dado a nosotros en los momentos que menos pensamos, Dios aparece. Sí, amén. Y muchas veces nosotros, como dice la Biblia, somos como cuando la Biblia habla de la cena del Señor, que caen boronas de la mesa. Muchas veces nos acostumbramos a esas boronas, sin darnos cuenta que usted tiene el poder para estar sentado en la mesa con el Rey. Desde el momento que usted es un hijo de Dios y tiene a Cristo, usted tiene el poder para estar sentado en la mesa y comer de los manjares que Dios da. ¿Por qué vivir de la basura o las cochinadas que este mundo nos está dando? Si podemos estar firmes en Dios con todo. La plata, la gente piensa que todo es plata, no es todo. La plata hace falta, pero no es todo. No hay nada más lindo que la salud y una vida sana y una vida limpia y en paz con Dios. Aunque tengamos solo arrocito y frijoles en la mesa, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos lo dio. Hermanos, la fe en Dios es lo más grande que el cristiano puede poner en Él. La fe nos ayuda a resistir a Satanás. Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, por vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes ¿en qué? ¿Al cual resistir firmes en qué? En sus fuerzas. En el poder que usted tiene. En la plata que usted tiene, en su trabajo. En las fuerzas suyas y en lo que usted puede hacer, no dice, y resistir el diablo en la fe. En la fe, no hay otra cosa, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que nosotros estamos viviendo aquí lo están viviendo hermanos en todo el mundo. Y más bien otros están viviendo cosas peores. Lugares, como lugares donde su pastor que está en guerra. Lugares en el mundo donde hay cristianos que están sufriendo porque están siendo perseguidos. Están siendo acrimillados por seguir la palabra de Dios. Más bien nosotros no pasamos nada, aquí debemos darle gracias a Dios. Y debemos entonces tener fe para poder resistir ¿a quién? ¿O es que usted tiene la fuerza para vencer a Satanás? Tenemos las fuerzas para vencer a Satanás en la fe en Dios, en nadie más. Usted tiene que creerle a Dios. Para vencer a Satanás, para vencer el pecado, usted tiene que creerle a Dios. No hay otra forma en la que usted puede vencer, si no es a través de su fe en Dios. ¿Quiere vencer este mundo? Créale a Dios. ¿Quiere tener cosas maravillosas en este mundo? Tenga fe en Dios. Hay gente que le dice a uno, hermano, este mundo es bien feo, este mundo aquí. Yo le digo, está equivocado. Este mundo es precioso, porque Dios los creó. Y hay cosas preciosas que Dios hizo. Lo que pasa es que muchas veces nos cegamos a esas cosas y nos olvidamos de Dios y dejamos de ver las cosas preciosas que Dios hizo en este mundo. Hay que salir y admirar las cosas lindas que Dios hizo. Hay que creerle a Dios. Cuando usted ve las cosas lindas, Dios, gracias porque usted hizo cosas preciosas también. Y las vivo y las puedo gozar. Gracias porque usted me da esa fe en usted, en creer de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, gracias porque usted tiene el poder para hacer grandes cosas. Gracias, Dios. Hermanos, tenemos que creerle a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Ustedes se acuerdan, ya casi terminando, aquella parte de la Biblia cuando los apóstoles quisieron sanar a unas personas y sacar unos demonios y no pudieron. ¿Ah? Y llegaron donde Cristo. ¿Y qué les dijo Cristo? Les faltó fe. Ellos tenían el poder, pero les faltó fe. ¿Ustedes saben cuál es el poder que el cristiano tiene hoy? ¿Cuál es el poder más grande que nosotros tenemos hoy? El poder más grande que usted tiene hoy en día. Hay una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. Clama a mí y yo te responderé. Dice que nosotros debemos de llegar al trono de la gracia con fe. Usted tiene el poder a través de la oración para orar por aquellos enfermos. Usted tiene el poder a través de la oración para orar por aquellos que están sin trabajo. Usted tiene el poder de Dios a través de la oración para llegar hasta el trono del Todopoderoso en el nombre de Jesucristo y decirle, Señor Dios, ocupamos esto. Necesito esto. Dios, estoy pasando un quebrantamiento de salud. Necesito en el nombre de Jesucristo que me sanes. Y Dios puede hacer grandes cosas. Ya está. Dios puede hacer grandes cosas. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Acérquese confiado al trono de la gracia.
Acérquese confiado en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre para llegar a Dios que es a través de Cristo. Amén. Y usted tendrá el poder para hacer grandes cosas. Gloria a Dios. Si nosotros queremos que esta iglesia crezca, nosotros tenemos que creerle a Dios. Sí, amén. Pero usted sabe una cosa, usted sabe cuál es la verdadera iglesia. Nosotros. Sí, amén. Usted y yo. Sí, amén. Dice Dios que nosotros, si queremos estar en la verdadera religión, ¿se acuerdan? Debemos de visitar enfermos, cuidar de las viudas, buscar a los necesitados y llevarles el mensaje de Dios. Sí, amén. Para poderlos traer a la casa de Dios, Sí, amén. Gloria a Dios. donde así se pueden edificar a través de la palabra de Dios y ir creciendo espiritualmente. Sí, amén. Pero nosotros tenemos que ir a buscarlos. Allá en el libro de Filemón dice, oblígalos a entrar. Sí. Hermanos y hermanas, el tiempo se acaba. Cristo ahorita viene. Sí, amén. Sí, amén. El tiempo de gracia se acaba. Nosotros no podemos ser tan indiferentes de las necesidades que este mundo tiene. Hay muchas necesidades, hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio. Hay muchos que han escuchado el Evangelio mal. Hay muchos engañadores en este mundo, pastores engañadores que se han encargado de enriquecerse y se han olvidado de la verdadera palabra de Dios. Hay muchas personas que decían pastores y se perdieron el tiempo de la pandemia. No se vieron, Sí. se escondieron. Iglesias, mega iglesias que desaparecieron. ¿Por qué? Porque todo era un circo. Todo era solo lo que veían, porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Pastores de renombres, peleando por millones que recogieron de ofrendas, peleando por esos millones, a ver quién se los dejaba. ¿Y las iglesias? Soy testigo de muchas iglesias que las cerraron. Soy testigo y a muchos de mis amigos pastores yo se los dije, ¿saben qué? ¿Dónde estaba su fe en el tiempo de la pandemia? Se encerraron en sus casas. Se olvidaron que Dios nos mandó a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Dios nos manda a tener cuidado, a ser precavidos, sí, porque es una enfermedad que mata, lógico. Para eso estaban las vacunas. Para eso estaba la máscara. Pero puedo decirle, yo en lo personal, a mí la pandemia nunca me paró. Mis mascaritas, mis guantes, todo, y siempre anduve visitando. Hola hermano, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Mire, tengo un mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero muchos se escondieron. Y hoy en día dice uno, Señor, qué lástima, porque ¿dónde estaba su fe? Satanás es muy inteligente, acuérdense. Vino la pandemia, se perdió mucho cristiano. Hoy tenemos un montón de cristianos de teléfono y de perilla, porque no siguieron más el camino de Dios. Y eso muchas veces por culpa de muchos falsos pastores y maestros que no le dieron el testimonio realmente en un tiempo necesario. Muchas personas murieron en esa pandemia y muchos de ellos murieron sin Cristo. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo se nos va de la mano. Y si nosotros tenemos fe en Dios y le creemos a Dios, podemos hacer muchas cosas. Esto se puede llenar mucho de rusos y ucranianos, pero vivimos en un país lleno de latinos y gente que necesita de Cristo. Gloria a Dios. Y hay que traerlos. Gloria a Dios. Hay que traerlos y enseñarles a ellos que vienen de países donde han sido marginados durante muchos años por las guerras y por sus dominios tanto políticos, que apenas ellos están comenzando a conocer el cristianismo como tiene que ser.
Nosotros que ya lo tenemos y tenemos esa libertad, debemos de enseñarles a ellos lo que es tener fe en Dios. Y enseñarles de que podemos hacer grandes cosas si le creemos a Dios. Entonces, tenga la fe a Dios y dé frutos para Dios. Porque la fe se demuestra a través de los frutos. Y si usted es un verdadero cristiano, usted tiene que dar frutos para Dios. Y frutos espirituales, que son valorados allá. Aquí muchas veces no se valoran, pero en el cielo sí. Entonces, luchemos para alcanzar a otras personas para Cristo. Yo vivo en un condominio y yo tengo un grupo de chiquitos. Amén. Digo la palabra y parejitas de noviazgo. Amén. Y ya los estoy invitando a que los alquilen. Amén. Amén. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero son pocos los trabajadores. Yo le digo, paso trabajando todo el año. Normalmente viajo solo, todo el año paso solo, visitando, andando por aquí y por allá. Vieras qué lindo me siento yo, me siento contento cuando los hermanos van conmigo. Ahora que estuve allá por Panamá con el hermano Johnny, fue una gran bendición. Y uno dice, por lo menos, bueno, hay gente que está con uno, ¿verdad? Y yo les digo a la gente en las iglesias donde me invitan a predicar, si no van conmigo, por lo menos oren, para que Dios nos ayude a los misioneros a seguir llevando el evangelio. Y que Dios provee para que el evangelio no pare. Amén. Amén. Y hay mucho que hacer allá también. Pero Costa Rica necesita gente también de un corazón grande que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, les dejo esa invitación para que estén orando. Y como les digo, yo en Navidad siempre trabajo con los niños. Y las puertas del Ministerio Viendo Caminos están abiertas para cualquiera que quiera acompañarnos en las actividades en las zonas indígenas. Las puertas están abiertas. Nada más de ponerse de acuerdo con el hermano Johnny y el pastor de aquí. Y vamos a estar para recibirlos y que sean parte de nosotros. Va a ser una gran bendición. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Dale gracias a Dios. Yo no sé cómo estamos del tiempo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos tallados o estamos bien? No, estamos bien. Ok. Entonces, quiero invitarlos, como les decía, a orar. Pero me gustaría orar de una forma especial. Si usted tiene algo por lo cual le gustaría que en esta mañana oremos, no me lo diga, dígaselo a Dios. Sí, amén, amén. Pero ¿qué le parece si venimos aquí al frente? Los invito a pasar al frente y oramos a Dios y le decimos, Dios, por favor, yo tengo esto y esto y esto. Y yo quiero y creo que usted tiene el poder para hacerlo. Y una cosa importante para pedirle a Dios es, Dios, auméntame la fe. Aumenta mi fe. Ayúdame a creerte. Aumenta mi fe, por favor. Yo quiero que usted aumente mi fe. Vamos a pedir a Dios que aumente nuestra fe, que aumente la fe de la iglesia. Y si tiene algo especial, como le digo, en estos momentos, póngaselo en las manos del Señor. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en ustedes.